Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada del Señor. Versículo 1. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre toda carne, para que a todos los que le has dado, Él les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. El mensaje de esta mañana se titula La oración del Señor, y si sabes lo extensa que es esta oración, entenderías que esta será la primera parte de probablemente muchos sermones. Así que esto se titula La oración del Señor, pero es la parte 1. Hemos hecho una larga pausa en el Evangelio de Juan. Incluso antes de que me fuera, prediqué sobre el temor del Señor, si lo recuerdan. Así que ha pasado aproximadamente 1 mes y medio, pero oro para que el tiempo y la palabra de estos últimos domingos hayan sido fructíferos, y creo que así ha sido. El testimonio de muchos lo ha confirmado. Pero al regresar a este importante discurso que comenzó, si recuerdan bien, en el capítulo 13, creo que sería muy útil para nosotros establecer el contexto nuevamente, de manera clara y concisa. ¿Significa eso que vamos a regresar hasta el capítulo 13? Sí, así es. Así que acompáñenme de regreso al capítulo 13, cuando esta conversación comenzó en el aposento alto. Y quiero repasar algunas cosas rápidamente. No todo lo que ha sucedido desde el capítulo 13 hasta el 17, pero sí recorrer el camino, este recorrido hasta llegar a la oración del Señor, repasando todo lo que Cristo ha dicho, basado en promesas, ánimo e incluso advertencias. Así que recordemos, miren el versículo 1 del capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y suena muy parecido a nuestro pasaje, que su hora había llegado y que iba a salir de este mundo para ir al Padre. Y dice esto: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El apóstol Juan nos prepara para lo que viene. Jesús va a empezar a hablarles a sus discípulos sobre esto y por extensión a la iglesia, a nosotros, que Él estaría buscando, diciendo estas mismas palabras. Y estas palabras que Él diría son reconfortantes, basadas en el amor que Él tiene. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, mira el capítulo 13, en versículo 16, dice: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hacéis. Él está hablando después de que acaba de lavar los pies de los discípulos, tomando la posición más baja en una casa, lo que un esclavo haría en ese hogar al lavar los pies de estos hombres, el Dios de la gloria humillándose a sí mismo y diciéndoles que si ustedes hacen lo mismo, hacen bien. Pero continúa, dice en el versículo 34, siguiendo esta misma línea de razonamiento, el mismo pensamiento, el mismo principio, dice en el versículo 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Hasta este punto, ¿cómo expresó Él su amor? Él les lavó los pies. ¿Cómo expresará finalmente su amor? Muriendo por ellos. Capítulo 14, mira el versículo 1. No se turbe su corazón, dice Él. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él comienza a consolarlos, diciéndoles que hay un futuro para todos los que creen. Hay un futuro. Me voy, pero regreso por ustedes.
En el versículo 6 dice, y Jesús le dijo a él en respuesta a Tomás, ¿a dónde vas? Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza para nuestro futuro gracias a la fe. Y continúa en el versículo 7, si me hubieran conocido, también habrían conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto en mí y lo conocerán íntimamente. Y en la oración que va a hacer en el capítulo 17 va a resaltar esta misma verdad. Capítulo 14, versículo 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Les da la promesa del Espíritu Santo, dice, y Él estará con ustedes para siempre. Eterno. Eso es diferente de la relación que Dios tenía con su propio pueblo, Israel étnico, en comparación con ahora, la morada del Espíritu para siempre. ¿Y qué hace el Espíritu? Versículo 17. Ese es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. El capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Palabras alentadoras para comprender, para conocer nuestra total dependencia. Él dice esto en el versículo 11 del mismo capítulo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Mi gozo objetivo que pongo en ustedes por la morada del Espíritu y su gozo subjetivo para que seamos plenos, maduros o completos. Oigan. Capítulo 15, miren el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Antes los llamó siervos, ahora los llama amigos. Él dice, y yo daré mi vida. Todas estas cosas serán magnificadas en la oración del Señor. Creo que lo verán, pero sigamos adelante. Miren el versículo 18. Dice en el mismo capítulo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Ahora hay un giro, ahora hay advertencias. Nuestro bondadoso Salvador no solo va a decir, bueno, todo es rosas y dientes de león, y simplemente caminaste por los campos y ahora estás salvo y no tienes nada de qué preocuparte. Él dice, no, me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. ¿Y por qué dice estas cosas? Hay un propósito para ello. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tropiecen, para que no caigan. Capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Y con qué propósito se da el Consolador? Uno de los propósitos, como ya dijo, es que el Espíritu Santo te ayudará a no tropezar, a no andar en tinieblas. Él dice, pero si me voy, se lo enviaré a ustedes. Versículo 8 dice, y Él, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todas las cosas, toda la injusticia en el mundo, Él dice que no pasarán desapercibidas. La labor del Espíritu Santo será convencer y atraer a los hombres hacia Él mismo.
El capítulo 16, versículo 20 dice, en verdad les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará cuando me crucifiquen. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Se alegrarán por lo que hicieron. Ustedes estarán tristes, dice él. Pero miren la esperanza que él les da. Pero su tristeza se convertirá en alegría. Así será. Así será y así fue. El versículo 23 dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Él dice, ahora ustedes, sus oraciones han cambiado. Sus oraciones ahora son en la autoridad de Cristo hacia el Padre, pidiendo cualquier cosa de acuerdo a su nombre, a su voluntad. Él dice que responderá a esas oraciones. Capítulo 16, versículo 26. Él dice esto, dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Escuchen esto. Y ya lo dije antes cuando prediqué eso, no hay ninguna religión que diga eso. No hay ni una sola religión que diga que Dios te ama. Y el mismo Jesús dice, entiendan esto, en la oración ustedes vienen a través de mí, y el Padre dice que ustedes, si piden, dice, entiendan que pueden ir directamente a Él porque Él los ama, porque ustedes me han amado, dice, y han creído que yo salí del Padre. Ustedes creen en el Evangelio. Es en este contexto que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 32. Y si recuerdan, antes de irme, no prediqué sobre los versículos 32 y 33, pero esto nos servirá de introducción a la oración del Señor. Él dice esto. Primero, la primera palabra, he aquí. Es muy parecido a lo que hago aquí en el púlpito y estoy seguro de que incluso está en este mensaje porque no puedo evitarlo. Es como decir, presten atención, escuchen. Él dice, he aquí, dice, esta misma noche Jesús será arrestado. Esta noche, donde están ahora mismo, Jesús será arrestado y Él dice, he aquí, enviando, ¿qué? Las siguientes declaraciones serán definitivas, ciertas, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque viene una hora, dice. He aquí, viene una hora y ya ha llegado. Él dice que es ahora y les está preguntando, les está diciendo a estos hombres, ¿están listos? ¿Están listos? La mayor prueba de su fe está a punto de llegar. Y les dice, porque serán dispersados, serán esparcidos, les dice. Él, al menos en este evangelio, no está citando Zacarías capítulo 13, pero en los versículos paralelos en Mateo 26 y en Marcos 14, citan en esta misma línea de conversación que Jesús está teniendo, citan de Zacarías 13 y dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, heriré al pastor. ¿Quién es este pastor? No tenemos que adivinar, ¿verdad? Juan 10:11, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y el buen pastor dice, da su vida por las ovejas. ¿Pero a dónde van las ovejas? Van a ser dispersadas, van a herir al pastor y se van a dispersar, van a dispersarse. Y esta es la triste realidad, y mira, no es diferente para nosotros. Tratamos de ponernos en el drama de las Escrituras y decimos, bueno, sabes, si eso hubiera pasado, yo no habría dejado a Jesús, yo habría estado justo a su lado. No, tú también lo habrías dejado. Él dice, ¿a dónde fueron? Él dice que ellos, dice en el versículo 32, dice, cada uno a su casa. Y déjame ser claro sobre algo. La palabra casa está implícita, no está en el texto. Solo se deduce por la redacción. Jesús realmente está diciendo, van a volver a sus propios asuntos, a sus propios deseos, van a regresar a su antigua vida sin Cristo en el centro.
Y esto es lo que les pasó a muchos de ellos. Incluso aquellos que estaban siguiendo cerca de Cristo, no completamente ahí cuando lo arrestaron, porque Pedro hizo eso, pero al final, ¿qué hizo? Muchos siguieron de cerca, pero nadie estuvo allí. Volvieron a sus propios asuntos, a su antigua vida. Pedro vuelve a la pesca. Esto se parece mucho a nuestras propias vidas, ¿verdad? Cosas como estas suceden, las pruebas ocurren y la parábola del sembrador se repite todos los días en las iglesias de todo el mundo. La semilla que cae en terreno espinoso y los problemas de este mundo hacen que te disperses y te vayas tras tus propios deseos. Propenso a desviarme, propenso a alejarme del Dios que amo. Tienes que, escucha atentamente, tienes que decir amén y decir sí, si no fuera por la gracia del Señor, yo me desviaría completamente de mi camino. Él lo dice sobre nosotros en Isaías 53. No tienes que buscarlo ahora, pero podrías anotarlo. Isaías 53. Comenzando en el versículo 5, mira lo que dice esto. Es la gran literatura mesiánica y profética en Isaías que habla sobre el siervo sufriente que es el Cristo. Pero en el versículo 5 dice esto: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice esto sobre ti y sobre mí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por sus propios deseos, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Si no fuera por el Señor, mañana te desviarías y te alejarías. Mira lo que dice en el versículo 7. Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, dice, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque si él hubiera abierto su boca, se habría dispersado como tú lo harías. Pero eso no es lo que haría Cristo. Él sería fiel hasta el final. Nuestra tendencia, vuelve al Evangelio de Juan, nuestra tendencia es desviarnos e incluso diría esto: nuestra tendencia es ser egoístas, buscar nuestro propio beneficio. Pedro nos ayuda con esto en Primera de Pedro capítulo 2. Quiero que vayas allí, de hecho, Primera de Pedro capítulo 2, y mira esto por ti mismo, en el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Esto es un eco de Isaías 53, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el versículo 25. Porque ustedes andaban descarriados como ovejas. Esa era tu tendencia, pero ahora, en este momento, han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque Él te buscó. Él te buscó. Creo que nosotros deberíamos hacer del Salmo 119. Mira, abre el Salmo 119 y mira el versículo 174. Deberíamos hacer creo que esta debería ser nuestra oración. Esta debería ser nuestra oración. El 174 dice: anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi deleite. Deja que mi alma viva para que te alabe y que tu ordenanza me ayude. ¿Por qué? El versículo 176. Me he descarriado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. Esta es la verdadera belleza de lo que Jesús está a punto de orar en este momento tan significativo.
Y Él les dice, ustedes me van a dejar solo, me van a dejar solo. Y en nuestro pasaje, esta fue la cruz que el Señor Jesús tendría que llevar solo. Sin embargo, Él dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice. Pero aún así, escuchen, aún así el Padre, por causa de ustedes, le dará la espalda a su propio Hijo en la cruz. Lo sabemos por lo que Él exclamó, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado completamente? Esto es, si pudieras comprender en tu interior, en lo más profundo de tu ser, que eres o que en algún momento fuiste un enemigo de Dios, completamente indigno de recibir cualquier cosa buena, y aún así, a pesar de todo esto, Cristo, por decirlo de alguna manera, sigue orando fervientemente por ti y ora para que te apartes de tu extravío, de tu camino equivocado. Eso despierta algo significativo en ti, en tu corazón. ¿Por qué Jesús dice estas cosas? Le hago preguntas al texto y por qué Él lo dice de la manera en que lo hace. Pero yo no. ¿Sabes lo que no tengo que hacer? No tengo que adivinar por qué dice estas cosas. La manera en que Jesús se comunica con nosotros es tan asombrosa porque Él nos dice, verso 33, estas cosas os he hablado. ¿Por qué? ¿Acaso para su propio beneficio personal? No, en absoluto. Para que en mí tengáis verdadera paz. Sí, en mí tengáis una paz duradera y profunda, una paz que perdure. ¿Qué es esta paz? Lo dijo en el capítulo 14, versículo 27. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón. Dice una vez más, dice, ni tenga miedo. ¿Qué es? ¿Es tener la esperanza del cielo? ¿Es esto lo que Él tiene en mente? No, no lo creo. No creo que de eso esté hablando. Creo que la paz de la que Jesús dice que tenemos es esta unidad sobrenatural, una paz que va más allá de todo entendimiento humano, debido a tu profunda y significativa unión con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él lo dice, en mí tendréis paz. Él no dijo, en el cielo, en esta gloria futura, tendréis paz. Él dice, la tendréis ahora. Isaías 26:3 dice esto. La mente firme, la mente firme, tú la guardarás en perfecta paz, ¿por qué? Porque confían en ti. La mente puesta en Cristo, confiando en Cristo, amando a Cristo, viviendo para Cristo, es la que se mantiene en perfecta paz. Volveré a esto en uno de los puntos, pero me pregunté, ¿por qué importante? ¿Por qué es esto importante? Porque en primer lugar, en el mundo, la garantía, Él dice, en Cristo, y ahora dice, en el mundo da otra garantía, tendréis tribulación. Escucha lo que Él no dijo. Él no dijo, en el mundo tendrás tribulación. Él dice, en el mundo tendréis tribulación, tendréis problemas. Dijo en el capítulo 15, versículo 19, habla sobre el odio del mundo. Por causa de vuestra unidad, lo mismo que os da paz por vuestra unidad en Cristo, eso mismo causará problemas en el mundo. Y os odiarán porque odian a Él. Jesús, escucha, Jesús no prometió paz. Jesús no prometió paz fuera de la tribulación. Él prometió paz en la tribulación, en medio de los problemas. Este mundo adora el escapismo. Huye de tus problemas. ¿Cómo arreglo mi matrimonio? Bueno, ¿sabes qué, cariño? Así es como vamos a arreglar nuestro matrimonio. Vayamos al otro lado del mundo. Vayamos a Tahití.
eso solucionará nuestros problemas. No, ¿sabes qué? Solo te darás cuenta de que no se gustan el uno al otro en otro lugar. No tendrás paz porque estás tratando de encontrar paz fuera de Cristo. Y Él dice, no la tendrás, en el mundo tendrás aflicción. La promesa es su presencia. Así que perdemos gran parte de esta paz al apartar nuestra mirada de Cristo y ponerla en nuestras pruebas, olvidando que nuestro Salvador lo dijo Él mismo. Él lo dijo en el versículo 33, yo he vencido al mundo, dice. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es esto? En nuestro contexto, en 1 Juan 5, escucha lo que dice Juan, el mismo autor. Capítulo 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es, ¿quiénes son estas personas? Son creyentes. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. ¿Quién es el que ha vencido? ¿Quién vence al mundo? ¿Quién es? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Él nos dice en nuestro propio pasaje, yo he vencido al mundo, así se los dice. Y ya que esto es verdad, tengan ánimo. Tengan valor, no basado en ustedes, no basado en la obra que están haciendo, sino basado en Cristo. ¿Quién es como nuestro Señor, que no solo salva, sino que comparte el botín de su victoria? ¿Y cómo hace eso? Liberándonos de las garras del mundo, de la influencia del mundo, del temor a la muerte, del temor al poder del pecado. Él dice esto, hemos estado estudiando Romanos, así que esto no será una sorpresa para ustedes, pero Romanos 8:37, mira, escucha estas palabras en particular. Pero en todas estas cosas somos vencedores abrumadoramente. ¿Tú? No. Por medio de aquel que nos amó. Escuchar. Está en este contexto. Piensa en algo más amplio, en algo más grande, en algo más elevado y más profundo. En este contexto que Jesús entra en la oración del capítulo 17, incluso Él lo dice. Míralo. Versículo 1, capítulo 17. Casi como a mitad de una frase, mira lo que dice. Jesús habló estas cosas. Todo lo que Él estaba diciendo a mitad de la frase se detiene. Levanta sus ojos al cielo. Está conectado con todas estas cosas, ¿entiendes? Él mira hacia arriba con profunda reverencia para expresar la inmensa gloria de Dios. Así que quiero compartir 3 puntos. Ahora, tengo que avanzar rápido. 3 puntos. Gloria compartida, autoridad compartida y propósito compartido. Gloria compartida. Levantando sus ojos al cielo. No puedo pasar esto por alto rápidamente porque recuerden esto en Lucas 18, no vayan allí. Dice, ¿recuerdan la parábola que Jesús contó sobre los 2 hombres que entran al templo a orar? ¿Lo recuerdan? Y tienes al fariseo, y no quiero enfocarme tanto en él, pero recuerdas al recaudador de impuestos, que cuando entró al templo en su humildad, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que en humildad se golpeaba el pecho. Eso lo entendemos, ¿verdad? ¿Lo captan? Creo que la mayoría de las veces no es nuestra costumbre que cuando vamos a orar no miremos hacia arriba. Miramos hacia abajo en una actitud humilde. Jesús, pero escuchen, Jesús nunca tuvo necesidad de apartar su mirada del cielo. Nunca. El Hijo de Dios sin pecado, al que volveré más adelante, dice que Él tenía
Él hizo, estoy diciendo en cierto sentido, lo mismo en Juan 11, si recuerdan esto. En Juan 11, antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, ¿te acuerdas de eso? Se detuvo y oró. Y alzando la vista, dirigió esta oración a Dios delante de toda aquella gente. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es digno de levantar sus ojos hacia el Padre. Esto se enseña claramente en Filipenses 2. Vemos esto. Es el versículo 9 que dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tan importante es esto? Especialmente en la teología. ¿Qué tan importante es esto? Solo esta declaración. Así que mientras Isaías 42:8 dice esto: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Él dice: yo soy Yahvé. Si tienes la LSB, lo lee de esa manera. Dice: yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro. Y el Señor no está mintiendo. Entendemos que si Dios va a compartir algo que tenga que ver con su gloria, solo sería dentro de sí mismo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si Él dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está pasando aquí? Esta es una conversación trinitaria. Este es el Dios Trino. Además, dice esto en Isaías 43:11. Dice: yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro Salvador. Espera un segundo. ¿Acaso Jesús no es un Salvador? Sí lo es. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Quiero recurrir a uno de los comentaristas, Andreas Kissenberg, lo expresa de esta manera. Escuchemos lo que dice, y cito: Jesús, el Hijo del Hombre, que está a punto de ser glorificado y así cumplirá su misión terrenal, anticipa aquí su exaltada posición de autoridad posterior a su crucifixión y resurrección. Esta autoridad le permite conceder vida eterna a todos aquellos que Dios le ha dado, es decir, Juan 6:39-40. La concesión de autoridad de Dios a Jesús, la vemos en Juan 5:27, marca el inicio de una era. Vemos esto, es el cumplimiento de Isaías 9 y Daniel 7:13-14. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Jesús. Vemos esto Mateo 28:18, incluyendo la autoridad para juzgar. Ahí hay. Mira, muchos dicen: bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno, ciertamente se hizo igual a Dios en cada oportunidad. La autoridad que se le ha dado es para traer gloria a toda la Trinidad. También podemos extraer otra doctrina, ¿verdad? La doctrina de la elección. La doctrina de la elección y la predestinación nos lleva a esta idea de esta autoridad de alzar sus ojos. Bueno, primero acompáñenme a 1 Pedro 1 para dejar este punto un poco más claro. Él dice esto en el versículo 20. Él fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Esto es Cristo. Aquí es donde está hablando de Cristo. Dice: pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por causa de ustedes, que por medio de Él son creyentes en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza estén en Dios. El Señor Jesús está comunicando esta verdad profunda. Y la manera en que se dirige al Padre está expresando esta relación única con Dios. Él es el unigénito, Juan 3:16, ¿verdad? Si algo significa algo, ¿qué estamos diciendo? El unigénito, el único verdadero, honestamente, legítimo Hijo de Dios.
Pero es más profundo que eso, porque de nuevo, Él se hizo igual a Dios. Juan 5:18, al afirmar ser el Hijo de Dios. Verán, los fariseos entendieron esto, por eso ellos periódicamente intentaban matarlo. Pero también aclara estas distinciones, la distinción con el Padre. Él declara y comparte esta gloria compartida, ¿verdad? Pero al subrayar su igualdad con el Padre, Jesús está solidificando su relación dentro de la Trinidad. Tres personas distintas, pero con una sola esencia, un solo propósito y una sola gloria. La única directriz en la vida que es la misma. Ahora el segundo punto, la autoridad compartida. Autoridad compartida. Mira el versículo 2. Dice, así como le diste autoridad sobre toda carne. Ahora Jesús, hablando de sí mismo en tercera persona, que a todos los que le has dado, Él les da, Él da vida eterna. Que Él pueda dar vida eterna. El Padre, dice Jesús, le ha dado a Jesús la autoridad sobre toda carne. Vemos que esta autoridad se da como una época o una era que ahora está cambiando. ¿Qué importancia tiene esto? Como aclaré, esta gloria que es compartida. Ahora, piensa en esto, reflexiona más profundamente sobre estas cosas, que de nuevo, cuando Él habla de toda carne en el sentido amplio, Él tiene autoridad sobre todo lo que existe, toda la humanidad que existe. Pero ahora este todo es distinto. Mira el texto, que a todos los que le has dado. Ahora paso a la doctrina de la predestinación y la elección. Hay un todo sobre el cual Cristo tiene autoridad en toda la tierra, pero luego está este todo que ahora es apartado como aquello que Dios en la eternidad pasada le ha dado al Hijo. Ahora, propósito compartido, escucha esto. Si Dios tuvo un propósito para algo, para cualquier cosa en el mundo, escucha. Él hizo todas las cosas. La Biblia dice que Él pone todas las cosas en orden, pero piensa en esto. Si Él hizo algo y pone las cosas en orden, Él sostiene todas las cosas, ¿haría menos en la salvación? Diría Él, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner todo en orden y soy soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, ¿no seré soberano en la salvación? El propósito mayor de todas estas cosas y el propósito mayor de la oración misma es que Él reúna a la gente hacia sí mismo y los preserve, los llame, los preserve. Entonces, ¿decimos que en la salvación Dios no interviene? No. El propósito no tendría ningún sentido. Él dice que tiene autoridad sobre toda carne. Eso define esas distinciones, todo lo que el Padre le ha dado para ser salvo, para que tengan vida eterna, dice. Esto no es una sorpresa. Miren el capítulo 6 de Juan y retrocedamos hasta el capítulo 6 y veamos el versículo 30, el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no, sino la voluntad del que me envió. Miren el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios no será frustrado en sus propósitos. ¿Entienden eso? Y esto es solo dentro del propósito compartido. Este es solo el propósito número 1. Es un acto del Padre que Él le da al Hijo, un pueblo que ha escogido antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, ¿verdad? Y Efesios a lo largo de todo el libro, ¿para qué propósito? Lo mismo que Jesús está diciendo en la oración. Como si Efesios gritara en cada otra frase para alabanza de su gloria. Esto es lo que Él dice. Y Jesús está de acuerdo.
Esto nos especifica que la gloria del Padre y del Hijo es el dar vida eterna por gracia. Y la visión más elevada, escuchen, la visión más elevada de la doctrina de la salvación, la soteriología, es creer que Dios determinó este plan de antemano en la eternidad pasada, dentro de su propia y profunda mente, sin consultarte a ti en absoluto, ni a mí, ni a nadie más en este mundo, porque Él tiene autoridad sobre toda carne, dice. ¿Para qué propósito? Para que absolutamente nadie se jacte y le robe a Dios su gloria que le pertenece por completo. Él no compartirá su gloria con nadie más. No, Él no lo hará. Pero entonces este propósito, este segundo propósito, mira el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros cosechamos los beneficios de la gloria del Padre en el Hijo. Cosechamos los beneficios. Juan define, o mejor dicho, Jesús continúa en esta oración ¿para qué? Igualándose completamente y en todo sentido con el Padre y diciendo con una voz clara y firme, esto es precisamente lo que hemos decidido y nos hemos propuesto lograr con gran determinación y esfuerzo. Pero ¿cómo es que nosotros, Él dice, si vemos esto como la vida eterna para que le conozcamos, ¿qué tanto conocemos realmente a Dios? Bueno, Él nos dice en Efesios 1, dice esto en el versículo 5. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, dice. Entonces, ¿qué tan cerca estás del Padre? Estás tan cerca que Él te ha adoptado. Como hijos e hijas, Él te ha recibido. Me encanta cómo lo expresa Romanos. Lo dice en Romanos 8 otra vez. Romanos 8, pero escucha. En el versículo 29, Él dice esto. Dice, porque a los que antes conoció, podríamos decir que amó de antemano, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Ahora está hablando de Cristo y su posición. Ahora Cristo, Él tiene todos estos títulos en tu vida y uno de ellos es que ahora Él es tu hermano por la fe. ¿Cómo lo sé? Porque Hebreos nos lo dice. Mira Hebreos en el capítulo 2. Esta relación que tenemos, versículo 10, porque convenía a aquel, ese es Jesús, por quien son todas las cosas, porque de quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara o madurara al autor, o que perfeccionara y madurara al autor de la salvación por medio de los sufrimientos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos proceden de un solo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos, así que cuando Él dice en Juan 17 que ustedes conozcan, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre, es porque Él quiere que sepas que así como la manera en que lo conoces, la manera en que ahora te relacionas con Él como Padre, la forma en que Jesús se dirige a Él, tú te diriges a Él de la misma manera. Nuestra relación con Dios pasó de ser un juez estricto a ser un Padre amoroso, de estar completamente alejados como enemigos de Dios, a conocerlo íntimamente y participar activamente en su propósito divino y su misión redentora. Una vida en y con el Padre a través del Hijo, por medio del Espíritu. Juan nos dice esto en 1 Juan. 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre, dice, y con su Hijo Jesucristo.
El capítulo 5 de 1 Juan, el capítulo 5, versículo 20. Él dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conecta eso con el versículo mismo. Dice: para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El tercer propósito dentro del propósito compartido de Cristo lo ves en el versículo 4. Te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me diste para hacer. Lucas 19:10 dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que Él vino a hacer, esto es lo que Él vino a cumplir. Te das cuenta de lo que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabes, sé que para algunos decimos cosas, yo no estoy seguro de que tú digas estas cosas, pero podríamos escuchar a personas diciendo: bueno, yo encontré a Jesús. Bueno, sabes, la respuesta a eso es que Jesús no estaba perdido, tú lo estabas. Él te encontró a ti. Él te buscó a ti. Él te salvó a ti. Y Él dice esto: yo te he glorificado en la tierra. Él dice: he cumplido lo que me has llamado. Él ya está hablando como si la cruz estuviera completamente cumplida. ¿Por qué? Porque lo hará. Él lo hará. Escucha, Jesús estaba decidido a terminar la obra que Dios le había encomendado y nada lo disuadiría de ello. Nada. Como Jesús es sin pecado, Él fue el único sacrificio aceptable por el pecado. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. 1 Juan 3:5 dice: en Él no hay pecado. Este segundo Adán, que vendría a representar a todos los que creerían, lograría lo que Adán no pudo, lo que tú no pudiste, lo que yo no pude. Pero con Cristo Jesús eso ciertamente no sucederá. Él dice: yo lo lograré. Mira, por favor, la segunda epístola a los Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Sé que conoces este versículo y es un versículo que resume todo el Evangelio, y dice esto en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, si hay algún versículo, escucha atentamente. Si hay algún versículo en las Sagradas Escrituras que enseñe claramente la justicia imputada de Cristo, es decir, esto, que el gran e inmenso intercambio, como se le conoce y se le llama, que Cristo mismo tomaría tu vida pecaminosa y verdaderamente miserable y la cambiaría por su perfecta y divina justicia. Dice que Él no conoció pecado y fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegáramos a ser, ¿qué? La justicia de Dios en Él. ¿Qué tenías tú verdaderamente para ofrecer que solo Cristo puede lograr? Nada. Nada. No aportas absolutamente nada. En Cristo, en su obediencia activa y su obediencia pasiva, Él completó y cumplió lo que fue enviado a hacer. Y deberías, dentro de ti, tu alma debería clamar a la alabanza de su gloria. Él viene ante el Padre Celestial para orar por ti, para interceder por tus necesidades y para alabarlo sinceramente por todo lo que Él haría por ti, con gran amor y devoción. Y es
Es dentro de esta gran y asombrosa doctrina que podemos quedarnos maravillados y ver las palabras de Cristo, donde Él dice que muchos maestros hoy en día, hay muchos falsos maestros allá afuera hoy en día que les encantaría orar esta oración. Y se paran en los púlpitos los domingos y dicen: Dios, glorifícame, dame todos mis deseos lujuriosos y carnales. Y obviamente entendemos que esto es pecaminoso. Jesús se presenta ante sus discípulos y ora por ti. Pero antes de hacer eso, Él glorifica al Padre y luego le pide al Padre que lo glorifique a Él. Pero escucha, es completamente apropiado, ¿no es así? Es una petición verdaderamente apropiada que Él diga esto: Padre, glorifícame ahora mismo con la misma gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Y Él dice: glorifícame junto contigo. Esto no es una obra separada, esto no es una empresa que esté fuera de la obra trinitaria. Él dice: estamos en completa unidad, tu misión es mi misión. Escucha lo que dice un comentarista sobre este tema en particular. Creo que es profundo y significativo. Escucha esto. Y cito este imperativo que es la petición. Él dice: glorifícame, está arraigado en la dinámica social de la Trinidad, que sigue siendo misteriosa para nosotros. Solo es misteriosa para nosotros. Solo puede estar arraigado en la identidad trinitaria de Dios, de tal manera que, así como el Hijo cumplió perfectamente lo que el Padre le pidió, el Padre también cumplirá perfectamente lo que el Hijo ahora le pide. Los mandatos y las peticiones de ambas personas están completamente satisfechos en el otro y en sus intenciones y metas interconectadas. Nadie ha estado jamás tan unido como lo está la Trinidad. Nosotros no estamos unidos. Tenemos preferencias e ideas que causan división constantemente cada día debido a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Acaso no? Mira, es otra razón para adorar a Dios. ¿Acaso tu Dios no está dividido? Tu Salvador no está dividido. Él no se apartaría de lo que haría, así que va a su Padre y le dice: glorifícame. Esta gloria preexistente que Jesús tenía antes de la encarnación sería restaurada después de que Él fuera humillado en una cruz. Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para concluir, quiero decir esto. Quiero llamar su atención a dos aplicaciones. Dos aplicaciones solo reflexionando sobre esto. Dos aplicaciones que comienzan desde los primeros 5 versículos de la oración de Jesús. Pero escuchen esto. La gloriosa y profunda verdad de las palabras de Jesús aquí es que la cruz ha hecho posible la vida eterna y la salvación para todos aquellos que verdaderamente crean en Él. Su obra expiatoria está completa. Ningún pecado, absolutamente ningún pecado, quedará sin su justo castigo. ¿Entienden eso con claridad? Ningún pecado en toda esta tierra, desde el mismo instante en que Dios existe y ha existido, quedará sin su merecido castigo. O el pecador, por su propia voluntad, pagará por él en su propio cuerpo, estando directamente delante de Dios. Como bien dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, o alternativamente, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, puede ocupar tu lugar y redimirte. Y Él ora con ese propósito aquí, ¿verdad? El plan del Padre es que al poner tu fe en la cruz de Cristo, tus pecados sean pagados completamente y Él pueda decir: eres mi hijo e hija. ¿Pero qué nos impide eso? ¿Es porque no deseas apartarte de tu pecado?
entonces apartas tu rostro de Cristo y de su obra salvadora. Bueno, Jesús cumplió esta obra, lo creas o no, de una manera muy especial. Yo no deseo presentarme solo ante el mismísimo Dios. Nos presentamos ante Dios en Cristo. Así que creo que en esta segunda aplicación te llevo de nuevo a los propios discípulos y a cómo Jesús les dice cómo responderán a esto. Van a arrestar a Cristo y van a verlo asesinado. Golpean al pastor y él dice, ustedes se dispersarán. La dispersión ocurre hoy, ocurre todo el tiempo. Ocurre en tu vida personal y en cómo niegas el Evangelio, en cómo te avergüenzas del Evangelio. Eso sucede en la misma iglesia y dentro de los creyentes en la manera en que no lideras a tu familia. Pero quiero leerte una cita de Richard Phillips. ¿Recuerdan a Richard Phillips? Él escribió El mandato masculino y muchos de los hombres aquí lo leímos. Pero él tiene esto a modo de analogía, dice lo siguiente, y cito, considera cómo los cristianos están dispersos hoy. Él dice, a veces por persecución, a veces por desacuerdos y a veces por falsas doctrinas y prácticas. Entendemos eso, algunos de esos son fáciles de señalar, son fáciles de ver. Pero él dice esto, continúa más adelante, dice, a medida que los vientos de la herejía, la mundanalidad y el orgullo carnal soplan sobre la iglesia, nos encontramos dispersos por discusiones, resentimiento y sospecha. ¿Cuál es el camino hacia la reconciliación entre los cristianos dispersos? ¿Cuál es el camino? La respuesta a esta pregunta es Jesús mismo, el Señor. Para extender eso, en la medida en que nuestra doctrina y nuestras vidas estén centradas en Jesús, evitaremos ser dispersados como creyentes a pesar de experiencias diferentes y algunas diferencias en nuestra enseñanza. La unidad en Cristo es uno de los enfoques principales de esta oración en la que eventualmente vamos a profundizar. Y aún ahora los llamo Grace Community Church South Bay a que empiecen a orar con ese propósito por la unidad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Con qué propósito es esto? ¿Cuál fue el propósito principal de Cristo mismo? Para la gloria del Padre. No hay gloria en la división. No hay gloria en el pecado no arrepentido. Así que podríamos ser, en cierto sentido, quienes cumplamos esta oración por nosotros mismos, porque podríamos tener la misma intención y el mismo propósito que tuvo Cristo. No sé tú, pero como creyente, yo quiero estar alineado con lo que Jesús quiere. Así que oro para que tu corazón sea igual.